acceso a la información pública, y la gran novedad que generó en muchos sectores de la política una gran crítica es que limita el acceso a la información pública, y el gobierno lo que plantea es aquellas cuestiones que digamos, define lo que es información pública y de allí quita todos datos de naturaleza privada. Sin mucha definición, es, digamos, un concepto que queda bastante abierto, más allá de que regula muchos aspectos vinculados a seguridad de los funcionarios públicos, cuestiones vinculadas a cuestiones de inteligencia o datos reservados. Pero aquí estamos viendo en pantalla el decreto que establece lo que no se entenderá como información pública, aquella que contenga datos de naturaleza privada. Es decir, por ejemplo, los ingresos a Olivos en la época de Alberto Fernández, podrían haber dicho que son cuestión privada y el periodismo no podría haber accedido y saber quiénes iban a visitar al expresidente durante la pandemia y después saber exactamente hora y momento en el cual distintas personas, algunas con naturaleza claramente privada, pero en la Quinta Olivos y pagado con fondos públicos, accedían a la intimidad presidencial. Hoy, por ejemplo, el gobierno te podría contestar en un listado, te podría informar los funcionarios públicos que ingresaron y te diría los que no son funcionarios públicos, es una cuestión privada del presidente, no lo informa. O sea que el periodismo jamás podría haber investigado, por ejemplo, y descubierto, como descubrió, las visitas que recibía Alberto Fernández en Olivos. Porque muchas de esas si esto hubiese estado vigente, muchas de esas personas no eran funcionarios públicos, era, si querés, una cuestión privada de la entonces primera dama, como era su cumpleaños. Pero la fiesta era un escándalo. Obviamente, sin duda. La fiesta en plena pandemia fue tiene interés público. Claro, no importa si son funcionarios o no son. No es que están entrando a un domicilio privado, están entrando a la residencia presidencial de Olivos. Más público que eso no puede haber. Muchos cuestionan que este decreto es contrario a la propia ley de acceso a la información pública y que esto muy probablemente termine siendo judicializado. Sí. Digamos, están convirtiendo en excepción, digamos, en regla. Digamos, a la excepción la están convirtiendo en regla. Están regulando algo que le corresponde al Congreso en materia de acceso a la información y es muy distinto, porque el tema de la privacidad podríamos poner el ejemplo en tiempos de Macri, cuando por ahí alguno podía pedir informes. Te doy un ejemplo, un presidente quiere hacerse una cancha de tenis, porque dice, bueno, yo necesito en mis tiempos libres hacerme una cancha de tenis en Olivos. Y efectivamente lo va a pagar con fondos públicos y el acceso a la información obliga una cancha de tenis como, no sé, hacer un lugar para sus mascotas. Es que de hecho, esto empieza así. Todo eso es pagado con fondos públicos, más allá de que tenga que ver con la cuestión privada del presidente. Hubo un pedido de acceso a la información pública respecto de los perros de Milei y los caniles y cómo se habían construido no sabía. Y quién se había pagado. Sí. Y hubo un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, diciendo que esa información no se tenía que entregar porque hacía la vida privada del presidente de la Nación. De hecho, él en varios reportajes ha dicho, pero eso es lo que dice el tema de los perros, el abogado del Estado, el doctor Rodolfo Barra. Y te agrego, y el abogado del Estado también diciendo que si sigue preguntando de la manera que pregunta, vamos a iniciar acciones civiles contra esa persona que pregunta de la manera que pregunta. Es lo que dice lo otro también. El decreto habla de la mala fe de los que pidan información, puede transformarse en una causa penal, en una causa judicial. Está bien, el decreto puede decir cualquier cosa. Yo lo que estoy diciendo es... pero está vigente, ojo que está vigente. Puede el decreto del presidente. Está vigente, hoy está vigente. Hasta que un juez no diga lo contrario, o hasta que el Congreso eventualmente, como hicieron con el decreto... Que muy probablemente un juez diría lo contrario. Puede ser, sí. O hasta que el Congreso no lo rechace, como hizo con el decreto de la inteligencia, esta decisión de hoy tiene vigencia. Sumo el tema de la agenda apretada en el Congreso y lo tratamos con el diputado Ferraro. Sí, porque el Congreso sigue pujando, conflicto de poderes, decía el diputado Ferraro recién. Bueno, sigue pujando la agenda política con el Poder Ejecutivo. Esta semana se viene la decisión que va a tomar la Cámara de Senadores sobre la famosa boleta única, en donde probablemente el Senado... Ahí podemos ver una placa de los temas que están en agenda. El Senado puede llegar a, de alguna manera, meter la media sanción de dar para atrás los fondos para la CIDE, los 100.000 millones de pesos que ya rechazó en el DNU la Cámara de Diputados. El Senado
lo puede llegar a convalidar y caería ese DNU, el aumento para el presupuesto universitario de las universidades nacionales, que también ya le dio media sanción la Cámara de Diputados. Empieza la discusión por el presupuesto 2025, todavía no lo presenta el gobierno, y además Guillermo Francos, el jefe de gabinete, va a ir por primera vez a su informe, a dar su informe periódico a la Cámara de Diputados. Y lo que decía Ferraro también, ¿qué van a hacer esta semana con el veto presidencial a la movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso de la Nación? Todos temas ríspidos donde se van a medir fuerzas. Ahí va a ser clave si el gobierno logra enhebrar una alianza con el PRO. Bueno, es una alianza que ya viene sosteniendo en la Cámara de Diputados, salvo en lo de la CIDE. Salvo en el rechazo por nulidad en lo que fue los fondos de la 100.000 millones de la CIDE. En el resto coordinan acciones en el Parlamento, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía, no es que el Congreso desafía a Milei. A ver, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar proyectos de ley, sí los tiene. Hasta ahora ha presentado, primero, una ley base que, recordemos, venía con aumento de impuestos porque se aumentaban las retenciones a todo el sector productivo en la Argentina. Después, propio del debate que había empezado en esa primera ley base, lo frenó el Congreso, nosotros lo frenamos. Y le hizo un favor a Milei. Mienten con respecto al impuesto país, como bien lo decías. El impuesto país estaba en 7,5 y ellos lo subieron en 10 puntos porcentuales, sabiendo que esto vencía en diciembre. No es que está la decisión de no prorrogarlo en el presupuesto, sino que ya estaba claro y se había discutido en el Congreso. No hay posibilidad alguna que el Congreso prorrogue un impuesto como el impuesto país, y menos aún, digamos, que había estado en el 7,5 y pasado al 17,5. Entonces, creo que... Y después no hubo ningún proyecto más, salvo el paquete fiscal. Estamos en el medio de una ola de la megalomanía, ¿entendés? Parlamentaria, de la megalomanía, de la legitimidad que tiene el presidente. Legitimidad que es similar a la que tuvo todo presidente en los primeros 7 meses de gobierno. A ver, pero salgamos un poco de esta situación distópica. Tuvimos chorros de tinta, editoriales, comentarios de nosotros en redes sociales, en los medios con respecto al Pacto de Mayo, Maxi. ¿Y qué salió del Pacto de Mayo en términos de propuesta legislativa para discutir seriamente en el Congreso de temas que consideramos importantes, como pueden ser la educación? ¿De qué manera mejoramos calidad con inclusión? ¿De qué manera mejoramos las evaluaciones educativas? No hubo una sola propuesta llevada al Parlamento. Diputado, gracias por haber estado en el programa.